este webinar titulado De mantenimiento a continuidad, operativa la transición estratégica hacia modelos de servicio inteligente en planta. Mi nombre es Ángela Delgado, yo soy editora de la publicación Manufactura Latam. Muchísimas gracias por su asistencia, por estar acá con nosotros. Sabemos que su tiempo es muy valioso, así que esperamos que en verdad sea un espacio muy enriquecedor, que se lleven insights bien importantes y que puedan seguir contactando y conectando con la industria y con todo lo que está pasando en este momento en nuestras industrias. Así que muchísimas gracias. Antes de comenzar, pues quiero darle un especial agradecimiento a nuestro patrocinador del día de hoy, Rockwell Automation, empresa líder de automatización industrial, digitalización y servicios para la industria, por su apoyo para la realización de este evento y por seguir apoyando e impulsando pues estas conversaciones que, como siempre les digo, son realmente muy valiosas para seguir fortaleciendo y construyendo industria a lo largo de nuestro continente. Así que muchísimas gracias. No se olviden que tenemos una cajita de preguntas y respuestas que está activa durante todo el espacio para que ustedes vayan dejando sus preguntas, todo lo que se les vaya ocurriendo lo pueden ir dejando ahí y al final del webinar vamos a destinar un espacio a resolverlas. Obviamente, si no alcanzamos a resolverlas todas, nosotros nos llevamos esas preguntas para poder luego contestarlas vía correo. Se las enviamos junto con las memorias de este webinar. Y también si tienen algo más específico dirigido a Rockwell Automation o a alguno de los speakers, eh, nosotros obviamente nos encargamos de dirigirlo para que ellos puedan hacerle seguimiento y puedan ponerse en contacto con ustedes. Así que no sean tímidos, vayan escribiéndonos que vamos a estar súper atentos a todos ustedes. Y bueno, ahora sí ya para que entremos un poco en materia, bueno, pues este webinar está pensado para discutir uno de los desafíos, uno de los muchos desafíos que está enfrentando la industria en la actualidad, que es justamente el tema del mantenimiento, el tema de las paradas no planificadas y de todo lo que esto realmente representa para las empresas, además de las pérdidas, de las paradas de la operación, del tema del rendimiento, pues tiene muchísimas implicaciones que hacen que sea realmente un desafío día a día para las plantas. Y pues acá el tema del mantenimiento entra como un factor clave que ha dejado de ser algo que en el pasado era muy reactivo a convertirse realmente en un asset y casi que en una estrategia para mantener las operaciones andando todo el tiempo y para también garantizar, pues obviamente, la rentabilidad de las empresas, ¿no? Gracias a todo, digamos que todo este cambio de dinámica, el tema del mantenimiento ahora lo relacionamos con conceptos muchísimo más actuales y más atravesados obviamente por la tecnología y la digitalización, como el monitoreo remoto, la analítica, los datos, el mantenimiento predictivo y muchos más conceptos que realmente le están dando forma a cómo se está viviendo realmente pues este tema del mantenimiento en la actualidad. Y con todo este contexto, quisimos invitar a tres personas que son expertas justamente en esta temática y que nos pueden dar y nos pueden contar desde diferentes frentes cómo se está viviendo justamente esta transición, cuáles son como las implicaciones realmente pues para las plantas y para las empresas, y cuáles son tal vez como esos casos de éxito donde se ve esto ya reflejado y materializado en la realidad para que pues todos nos llevemos como toda esa información y esos insights para poder aplicarlos, espero, después en cada una de nuestras operaciones. Así que quiero presentarles a nuestros invitados del día de hoy, nuestros panelistas invitados. Nos acompañan Néstor Gómez, quien es especialista en estrategias de optimización de activos, servicios de ciclo de vida y continuidad operacional. Néstor pues es un experto justamente en el desarrollo de herramientas comerciales y planes estratégicos que impulsen la continuidad operativa y también que puedan velar por el desempeño de los activos, de la confiabilidad operacional y también del desarrollo de talento técnico. Néstor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias y muy buenos días para toda la audiencia que nos acompaña el día. También quiero presentarles a Denio Pires, quien es gerente regional de ventas para Rockwell Automation. Denio también cuenta con una amplia trayectoria especializada en la industria, en industrias más pesadas, en la industria de gas y petróleo, por lo cual su visión justamente sobre esta temática es sumamente importante para ver también cómo esto se mueve obviamente en otros contextos y en otras partes de la industria. Y pues parte de su experiencia justamente se ha
se ha centrado en acompañar a las empresas en la implementación de soluciones orientadas a incrementar la disponibilidad y el desempeño de las operaciones. Denio, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y bienvenido. Buen día a todos. Gracias por por la invitación. Me alegra mucho poder participar con ustedes en este seminario web y contribuir a la conversación sobre un tema tan importante. Muchas gracias. Y finalmente les presento a Néstor Bravo, quien es Global Account Manager para Rockwell Automation. Néstor también se ha especializado y ha desarrollado, digamos que su trayectoria se ha centrado muchísimo en la industria de la automatización y el desarrollo de estrategias comerciales y tecnológicas para diferentes rubros, pero especialmente para la industria liviana, lo cual nos complementa también esta conversación desde otra arista. Así que muchísimas gracias, Néstor, por estar el día de hoy y pues acudir a nuestro llamado para este webinar. Muchas gracias, Ángela. Es un gusto realmente poder participar en este webinar y poder compartir las experiencias que desde Rockwell Automation hemos ejecutado con nuestros clientes de industria ligera. Gracias. Maravilloso, de verdad. Muchas gracias a los tres. Y bueno, creo que ahora sí ya podemos entrar en materia. Em, Yo quiero arrancar pues digamos como que el punto clave o lo que une toda esta conversación, que es justamente el tema de las paradas no planificadas en la industria, ¿no? Néstor, quería preguntarte, quisiera que arrancáramos con esta pregunta y es, ¿cuáles son las principales causas detrás de estas paradas no planificadas y cuál es el impacto que esto tiene en la cadena de valor? Por supuesto, Ángela. Y bueno, digamos que para comenzar, hemos resumido las cinco principales causas de las paradas no planificadas. Entre ellas se encuentran las fallas de los equipos críticos y esto se puede dar justamente por el desgaste de los mismos, tal vez una sobrecarga a nivel de la operación o incluso porque este activo pues llega a su final de vida. Otro punto también importante es cuando se siguen modelos de mantenimiento tradicional, puedes, por ejemplo, correctivo, en algunos casos predictivo, puede ser que ese mantenimiento llegue en un momento tardío, es decir, se da la falla antes de que se dé esa rutina estandarizada para mantenimiento. Otro de las causas que nosotros hemos evidenciado, bueno, en general la industria, son los errores que se pueden dar a nivel del talento humano, ¿no? Cuando, por ejemplo, se hacen omisiones o procedimientos incorrectos, o sencillamente cuando hay un cambio, una rotación de personal que no está bien entrenado y por ende pues se lleva a ese error que conlleva la parada no planeada. Finalmente, cuando hablamos de operaciones que no están integradas, operaciones que están como silos de datos o aislados, procesos que básicamente hoy en día no tienen una visibilidad para que se pueda hacer un monitoreo del estado de salud o hacer un seguimiento, por ejemplo, de eventos, anomalías, pues quiere decir que allá hay una carencia de ese monitoreo real y esto pues indudablemente afecta. Y finalmente, lo que tiene que ver con la disponibilidad de piezas críticas de repuesto, ¿no? Incluso en operaciones en las cuales, por ejemplo, se hace un cambio de referencia, un alistamiento, en un momento dado se necesita hacer un cambio de un elemento, pero resulta que este no está disponible o sencillamente hay una anomalía en el proceso y termina desencadenando una falla que puede afectar una línea, incluso toda una operación a causa de la ausencia de alguna de estas piezas. Y esto genera un impacto sustancial en la operación, ¿no? Se estima que anualmente más de 50.000 millones de dólares a nivel global son las pérdidas asociadas a paradas no planificadas. Y aquí me gustaría también resaltar algunos aspectos importantes, ¿no? En promedio, entre un 20 y un 25% de los activos tecnológicos que tiene hoy en día una compañía están enfrentando riesgos de obsolescencia, porque sabemos que las operaciones generalmente van acumulando diversas tecnologías, diversas familias y en el paso del tiempo, pues es una, digamos que una brecha alrededor de cómo ir modernizando estos elementos. Cuando se tienen activos que están en riesgo de obsolescencia, se puede tener hasta un 50% más de eventos de falla. Entonces quiere decir que en la medida en que se comienza a incrementar esa antigüedad de todos estos elementos que tenemos en la operación, pues va a ser más recurrente, digamos, el que se presente paradas no planeadas. Y cuando tenemos un activo descontinuado, pues también tenemos un mayor tiempo de recuperación
que puede estar asociado en que sencillamente ya no esté disponible ese mismo elemento, esa tecnología, digamos, incluso a optar por un cambio, o en su defecto no está disponible localmente y puede implicar un proceso, por ejemplo, de importación y demás. Entonces, también el mensaje importante acá es que no solamente están los eventos de parada, sino que también de acuerdo a esa edad de esa tecnología puede tener un impacto mucho mayor, no solamente en tiempo de la operación, sino incluso el costo de poder nuevamente adquirir un elemento para hacer una reparación de alguno de estos equipos que ha entrado en falla, ¿no? Ahora bien, para complementar un poco lo que tiene que ver con el impacto, mencionábamos a nivel global, pero si llevamos a una operación en particular, en promedio, en un proceso crítico, podemos estar hablando de alrededor de unos 100.000 hasta unos $300.000, dependiendo del segmento de industria, del costo de una parada por hora. Cuando hablamos un poco de operaciones más pequeñas o tal vez en segmentos discretos, cuando mencionamos líneas, pues podría ser tal vez algunas decenas, ¿no? 10, 12, $20.000. E incluso cuando hablamos de máquinas aisladas, pues puede ser algo más pequeño, ¿no? Unos pocos miles, tal vez 1.000, 2.000, $3.000. Pero a la final, cuando nosotros comenzamos a sumar todo este impacto en la operación, pues termina afectando la productividad en un promedio entre un 5 y un 20%. Entonces, hay que entender que definitivamente tiene un impacto muy importante en los resultados de cada organización y hoy en día una de las prioridades estratégicas de las organizaciones es hablar de continuidad operacional, ¿no? Entonces, este es un punto en el cual debemos trabajar y por eso nosotros también estamos acompañando el día de hoy en esta sesión y esta iniciativa que ustedes están liderando. Gracias. Yo sobre esto quiero pues tocar un punto que me parece súper clave y es, obviamente esto también implica unos altos costos de mantenimiento, ¿no? Que también tiene mucho que ver con la rentabilidad y la afectación más allá de la operación en las empresas. Eh, y pues siento que es una realidad realmente para todos, para toda la industria y para todas las empresas que esto genera unos altos costos. Sin embargo, muchas de ellas todavía dudan un poco de hacer esta transición y se quedan en el mantenimiento reactivo. ¿Por qué crees que a las plantas les cuesta tanto migrar o dar este salto y romper un poco ese círculo vicioso de trabajar en el mantenimiento reactivo? Claro que sí, Ángela. Y vamos a nombrar nuevamente algunas de esas razones. La primera de ellas tiene que ver con la visibilidad, es decir, cuando no hay una integración de todos los sistemas que están en la operación. Eso es una limitación física, digamos, en este caso, porque no se tiene acceso a información de diagnóstico de los equipos a tiempo, entonces se debe mantener un modelo tradicional. Lo otro que tiene que ver es con la antigüedad de las operaciones, ¿no? Mencionaba un poco antes lo que tiene que ver con riesgos de obsolescencia, pero también hay sistemas que fueron creados para la tarea y no para integrarse. Entonces, en muchas ocasiones, digamos, no les es posible interconectarlos. Lo tercero tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Un talento humano que necesita desarrollo de nuevas capacidades y por eso tiene unas brechas en habilidades. En algunos casos, también hay organizaciones que han basado un poco, digamos, en esa dependencia de algunas pocas personas con un gran conocimiento, que son los que siempre resuelven, ¿no? Entonces ahí hablamos de esa cultura del héroe, ¿sí? La persona que todos reconocen en la planta porque a quien llama siempre que hay una parada. Mi pregunta digamos que les dejo a la audiencia es qué pasa cuando esa persona no está disponible, ¿no? Entonces, ¿cómo se afecta la operación? Y finalmente los indicadores, ¿no? Terminamos en algunos casos midiendo más los tiempos de recuperación que realmente la prevención o la anticipación de las fallas. Entonces, también en algunos casos eso implica un repensar cómo se van a medir, en este caso, los éxitos, digamos, y las mejoras que se puedan tener alrededor del manejo de los tiempos perdidos y cómo nosotros podemos incrementar la disponibilidad. Y es que al final es casi un cambio completo de esquema, ¿no? Es como que todo de alguna forma se tiene que reconfigurar justamente para no hacerlo de forma reactiva, sino adelantarse y bueno, que no lleguemos como a estas pérdidas y a estas paradas tan complicadas. Acá quiero conectar algo que mencionábamos al principio, que justamente es el servicio inteligente, ¿no? Eh, ¿Qué definiría realmente el servicio inteligente? ¿Cómo lo podrían definir y cómo se diferencia de un mantenimiento preventivo o de un mantenimiento correctivo tradicional?
Muy bien. Comencemos hablando justamente del cambio de concepto que se mencionó, Ángela. Aquí hablamos ya de anticipar la falla, ¿no? De servicio inteligente. Y aquí se hace un cambio de esa actividad de mantenimiento por un resultado a nivel de la operación. Y para eso hay unos pilares fundamentales que soportan este servicio inteligente. Entonces comenzamos con el monitoreo en tiempo real, que esto implica el uso o está apalancado por la sistematización de las operaciones. Es decir, debo tener ya una infraestructura de red, unos dispositivos conectados, unas aplicaciones y unos sistemas capaces de recopilar datos, no solamente del proceso, sino del estado de salud de los activos. Y el segundo pilar que conecta directamente con estos datos es la analítica predictiva, es decir, el uso de estas nuevas tecnologías disruptivas que permiten manejar este gran volumen de datos, poder identificar perfiles o líneas base de comportamiento y a partir de esto poder también identificar cuando existen desvíos o anomalías digamos, en estos resultados que se están obteniendo de la operación tanto en el proceso como a nivel del estado de salud que mencioné antes de los activos, ¿no? Y el tercer pilar que tiene que ver con el soporte remoto, en este caso en particular, estamos hablando de que justamente ante el uso de estas herramientas de analítica que pueden identificar las anomalías, pues nosotros contamos con personal especializado que pueda llamar a las personas que están en la planta, ponerlos al tanto de qué está ocurriendo, guiarlos en el proceso, sugerir acciones que puedan tomarse para prevenir que se llegue a esa instancia de la falla, ¿no? Y finalmente el cuarto pilar que tiene que ver con cómo agrupamos todos estos elementos dentro de un vehículo que le permita rápidamente al cliente establecer un contacto con un proveedor, ¿sí? Y ese, más que un proveedor, un aliado estratégico. Entonces, aquí hablamos de los contratos integrales de servicio y particularmente donde ya estamos teniendo unas métricas de desempeño y hablamos de nivel de servicio, hablamos de responsabilidades y hablamos en este caso de una cobertura conjunta sobre la base instalada. Muy bien. Ahora bien, si hablamos un poco de las diferencias que tenemos entre el modelo tradicional y un modelo de servicio inteligente, eh, aparecen básicamente dos elementos principales. Perdón, que creo que se quedó congelada la pantalla. Ya, perfecto. Gracias. Mencionaba dos elementos principales. Uno, en el modelo tradicional, digamos que se tiene más una filosofía de reacción ante la falla. Sé que igual en el mantenimiento tradicional, nosotros podemos abordar dos temas, ¿no? La estrategia de correctivo, donde esperamos hasta llegar al punto de falla y ahí sí tomamos una acción, o incluso, digamos, el modelo de preventivo en el cual seguimos documentación recomendada por cada fabricante de los activos, entonces hacemos unas intervenciones programadas. Pero allí hay detalles que no, digamos que no están conectados, ¿no? Simplemente es una información nominal, pero no sabemos, por ejemplo, si es que se dio una sobrecarga en el equipo, si trabajaron más horas de más, si realmente se necesita no intervenir. Entonces, finalmente se van a dar eventos de parada no programada a pesar de que se sigan unas rutinas y esto pues y va a implicar definitivamente un deterioro de la continuidad operativa. Cuando hacemos esa transición al servicio inteligente, realmente estamos viendo la condición en tiempo real del activo. Y esto nos va a permitir definir de una mejor manera cuándo se hace la intervención en el mantenimiento y también vamos a notar las desviaciones en el comportamiento, desempeño del activo para que la intervención o las acciones correctivas se puedan tomar incluso antes de que se genere una falla y en caso de que se genere esta falla, pues también podamos reducir el tiempo de recuperación por toda la preparación y por todo ese ecosistema que mencionábamos antes que se crea alrededor de los activos para asegurar justamente esa continuidad a nivel de la operación. Perfecto, creo que este punto es súper clave justamente para dimensionar justamente la transición que se tiene que hacer y también las implicaciones que pues claramente son mayores y son, a ver, tienen como una injerencia muy importante
en términos de rendimiento, en términos de pérdidas de tiempo de operación, mejor dicho, es súper importante, considero. Eh, Ahora quiero abordar, quería preguntarte, Denio, hablando un poco más de mantenimiento y teniendo en cuenta que tú obviamente estás vinculado a una parte de la industria que es, pues obviamente, industrias más pesadas. Quería preguntarte cuál es el impacto que de las fallas de mantenimiento y realmente qué caracteriza la gestión de mantenimiento efectiva según tu experiencia. Gracias por la pregunta. Ah, Solange, por favor. Gracias. Bien, básicamente, este slide muestra el impacto de las fallas de mantenimiento en petróleo y gas. Cada año se pierde entre 50 y 60 mil millones de dólares por paradas no planificadas, que pueden costar hasta 500 mil dólares por hora. Dependendo del tamaño de la unidad de producción, nosotros hoy tenemos casos donde la pérdida por hora llega a 1 millón de dólares, ¿ok? Em 2023, como um exemplo, não, solamente em Golfo de México houve mais de 1.200 falhas de equipos críticos, não? E em 2024 se registraram 32 fatalidades relacionadas com mantenimento. Não? As principais causas são mantenimento reativo, como falou bem Nestor, não? Corrosão, desgaste de equipos críticos, elementos sensores, elementos de controle final, e também erros humanos. Todo isto confirma que as falhas de mantenimento são uma das maiores fontes de perda econômica e risco humano em la indústria, ok? Wow, es que esos números son, son impresionantes. También te quería preguntar, y volviendo al tema de la industria pesada, ¿cuáles son como los principales desafíos que enfrenta esta industria en particular? Y cuando hablamos de resultados, ¿qué se debería priorizar Eu creio que Solange tem aí problema de en la presentación? comunicação na apresentação. Solange? Ya, É, ya, volví. antes solamente é importante aí falar pouco sobre o mantenimento eficiente, não? Que Ujú. está complementando a primeira pergunta, Ok, Angela. Podemos dizer que o mantenimento eficiente se basa em três pilares fundamentais, não? E creio que Néstor explicou isto muito bem. Este gráfico mostra que uma gestão de mantenimento efetiva depende do equilíbrio entre processos, pessoas e tecnologia, não? A clave é que estes três elementos trabalhem juntos, não? Por quê? Porque processos aportam disciplina, pessoas aportam compromisso e tecnologia vai acelerar a eficiência. Só com esta integração logramos aí um mantenimento sustentável, confiável e muito seguro, não? Adelante, pode repetir a pergunta agora? claro que sí, sí, qué pena que me adelanté. Porque justo te quería preguntar, Não, sem eh, problema. te quería preguntar justamente sobre los desafíos que tiene, que enfrenta la industria pesada, pues teniendo en cuenta que tu expertise gira un poco en torno a eso, y cuáles son los resultados que se deben priorizar. Bien, vamos primeiro falar de los desafios, não? Quando falamos de mantenimento na indústria de petróleo e gás, os desafios são enormes, não? Operamos aí em ambientes normalmente muito extremos, muitas vezes em águas aí profundas, ultra profundas, ou em campos de produção muito alejados, não? E normalmente isto está muito alejado, não somente em terra, como de la cuesta também, não? Isto significa altos custos de operação e mantenimento, grande impacto econômico quando ocorrem paradas não planificadas.
Además, debemos garantizar a segurança das pessoas e de los activos, não? Cumprir as regulações cada vez mais estrictas. Há muitas regulações aí devido à segurança, não somente de pessoas, como também de ativos, e ao mesmo tempo reduzir a quantidade de personal em campo, mediante suporte remoto, não? Então, tudo isso exige aí uma gestão eficiente de dados e sistema de controle que permita antecipar problemas de que se convertam em falhas críticas, né? Foi basicamente o que Nestor explicou muito bem. Com relação aos resultados, podemos ver, graças. Quando hablamos de mantenimiento, una disculpa, cuando hablamos de los resultados, ¿no? Debemos priorizar. Primeiro, reduzir as paradas não planificadas, porque cada minuto de interrupção significa perdas milionárias, não? Segundo, optimizar o OPEX, aplicando mantenimento preditivo e remoto para diminuir custos, não? E terceiro, garantizar a segurança e o cumprimento regulatório, protegendo as pessoas, os ativos e também algo muito importante que é o meio ambiente, não? Então, se ao mesmo tempo devemos aumentar a confiabilidade e disponibilidade dos ativos, estendendo sua vida útil e assegurando operações contínuas. Em definitiva, o modelo predictivo ou inteligente não nos permite transformar a eficiência operativa em um verdadeiro valor estratégico para a indústria, não? Então, em conclusão, passar de um modelo corretivo a um predictivo ou inteligente não é só uma evolução técnica, não? Dentro da indústria, é um cambio muito forte de paradigma, não? Pero isto nos permite antecipar as falhas, reduzir os custos, proteger vidas e assegurar a sustentabilidade de nossas operações, não? A indústria de petróleo e gás necessita ser resiliente, eficiente e segura. E o mantenimento inteligente é a ferramenta que nos permitirá alcançar estes objetivos e preparar o câmbio hacia um futuro mais competitivo e responsável. ¿Okay? Sí, es que como mencionábamos, esto es un tema estructural, ¿no? Es como realmente cambiar toda la estructura y entender este tema del mantenimiento más como una estrategia, ¿no? Una estrategia que garantice realmente la operación, pero también que transforme, que permita que la industria y la empresa se transforme con ella, porque sí siento que es cambiar absolutamente todo lo que se había o se usaba, ¿no? En el pasado. Quería Ah, perfecto. preguntarte si nos tienes algún caso de éxito o algo con lo que podamos, digamos, como Sí, en lo que podamos ver como estos números ya como aplicados a la vida real y bueno, cómo ha funcionado realmente en casos de éxito o casos de estudio. ok, sim, eu trouxe um caso de êxito, não? Temos um cliente na região que trabalhou com nós outros em um contrato de serviços inteligentes para suportar hoje seu maior campo de produção. Este contrato é um contrato de suporte integral para 9 FPSOs, não? O que significa unidades flotantes de produção, almacenamento e descarga, não? E este contrato busca garantizar a continuidade operativa em um entorno offshore bastante, muito complexo, porque estes ativos estão a 300 quilômetros de distância da costa, não? Wow. El cliente produz mais de 1 milhão de barriles diários solamente em este campo hoje, com meta de chegar a 2 milhões em 2030, não? Então, temos hoje, agora, 4 FPSOs em operação, 2 em processos de ramp-up, não? Que estão entrando em operação, e 3 em fase de construção que vão chegar no próximo ano. A Rockwell também está suministrando todo o sistema de automatização. Estamos fazendo isto em Ásia Pacífica, não? Em Singapura. Estamos com nossa equipe de engenharia desenvolvendo todo o sistema para este cliente e estes FPSOs devem chegar no próximo ano, né? Com isto,
estamos totalizando aí uma capacidade de produção de 2 milhões de barriles por dia, não? Considerando hoje o preço de barril a $100, não? Imagina o tamanho del negócio, não? Para este cliente. Então, os principais desafios que eles têm são: as unidades estão ubicadas a mais de 300 quilômetros da costa. Alto custo de operação, porque todo o que você necessita hacer, necessita ter um helicóptero para hacer transporte de equipo, personas, barcos de apoio. Ou seja, o custo de operações é bastante alto, não? Impacto de paradas não planificadas, necessidade de reduzir as pessoas a bordo e assegurar a segurança e cumprimento regulatório que, devido à complexidade, à peligrosidade de los processos, vamos dizer que os cumprimentos regulatórios são muito fortes, não? Então, também temos o tema de ciberseguridade, é também muito importante e um outro desafio, considerando que a digitalização implica em mais exposição a ataques cibernéticos, não? Então, para enfrentar todos estes desafios, não? Este contrato, estamos implementando em este contrato um suporte técnico especializado, tanto remoto como em sítio, para os sistemas de automatização Rockwell e também os sistemas associados, não? O controle principal é Rockwell, mas existem muitos paquetes de processo onde há controle em separado de outros provedores e nós outros estamos fazendo a integração e suportando todo este ecossistema, não? Bem, o alcance também inclui projetos de melhora e optimização, não? Suporte 24/7 em salas de controle remoto, mantenimento especializado, linha direta de atenção 24/7, capacitações personalizadas, gestão de repuestos, análise de alarmas, não? E gestão de los ativos de automatização e instrumentação para prevenir problemas futuros. Em outras palavras, este contrato se centra em los 3 pilares fundamentais, que são processos, personas e tecnologias. ¿Okay? Bem, também é importante dizer que este programa, estou mirando esta figura, não? Que este programa se apoia em 3 outras unidades claves. Además de las próprias unidades de produção, que são os FPSOs, também temos sala de controle remoto em terra, dedicada a cada FPSO. Ou seja, eu tenho exatamente uma sala de controle, que é uma réplica do que existe dentro da unidade de produção em um edifício, em terra. Ok? Centro de operações integradas. Em estas salas de controle remoto, temos a equipe de operação. Em centro de operações integrada, é um ambiente colaborativo, é uma outra área, não? De diferentes disciplinas. Então, tenho produção, processo, segurança, transbordo, um montão de outras disciplinas, não? Que estão para as unidades que estão em produção de um mesmo campo. Hoje eles estão fazendo o monitoreio de 6 unidades, para o próximo ano serão 9 unidades. Aqui é onde eles estão mirando os KPIs, que falou muito bem. Todos os dados das unidades de produção chegam a esta sala esse centro de operação integrada, e eles têm a capacidade de mirar as tendências, de mirar importantes KPIs para prevenir paradas não planeadas, para prevenir acidentes, para prevenir qualquer tipo de problema, não? Também temos aí uma sala de simulação de processo. Em este caso, essa sala de simulação de processo está totalmente isolada da unidade de produção. Tenho exatamente o que há dentro da unidade de produção, pero a sala não está conectada, não? Então, podemos fazer em esta sala simulações dinâmicas de equipos e processos, simulações do sistema de controle e operação, as HMI,
tudo que está passando em los PLCs, eu tenho exatamente dentro desta sala de simulação. E incluso uma simulação imersiva em 3D, não? Onde o operador pode caminhar por dentro da unidade de produção, mirar os equipamentos, onde estão, como está todo, não? Bien, o principal enfoque desta sala de simulação, não, é em treinamento de personal, de operação e mantenimento, assim como otimização de processos e equipos críticos, não? Então, é possível simular otimização para depois replicar os cambios dentro da unidade de operação. Um sistema realmente fantástico, não? Bem, este programa foi projetado para reduzir o OPEX, aumentar a confiabilidade e preparar a operação e mantenimento para um futuro mais seguro e uma operação muito mais eficiente. Ok? Em resumo, este é um resumo da aplicação que me gostaria de apresentar, Ángela. Está increíble porque es como una solución 360 de alguna forma que absolutamente trata de cubrir casi que todos los frentes y le da también a las empresas la oportunidad justamente de no solo adelantarse, sino estar muy bien preparadas ante cualquier incidente, cualquier cosa. Es como que ya tienen como todo con qué responder y pues cómo responder también. Está Sim, buenísimo, está excelente. Y me encanta esto del simulador también porque estos escenarios también ponen a las empresas en contextos reales y también como para prepararlos justamente ante eventualidades, ¿no? Esto me parece exatamente. Este é o está objetivo. Yeah. increíble. Bueno, pues muchísimas gracias, Denio. Estuvo muy chévere. Este caso Não, me graças parece a ti. un gran ejemplo sobre todo de una industria como pues una industria pesada como esta que tiene unos desafíos bien particulares, ¿no? Que tú los mencionabas al inicio. Justo ahora me quiero mover a la industria ligera y que hablemos un poco sobre los principales retos que se enfrentan obviamente en esta parte de la industria, que como hablábamos son distintos de alguna manera a los que enfrentan otras. Entonces, Néstor, quería preguntarte si nos puedes contar un poquito sobre esos retos que ustedes enfrentan en esta parte. ¿Cuáles son como Gracias, los... Ángela. Ujú, Es correcto, sí, es un poco distinto a lo que presentó Denio, ¿no? La industria, nosotros le llamamos al pilar Consumer Product Goods o CPG, ¿no? ujú, En esta industria, pues puedes encontrar desde el fabricante de cremas corporales, dairy, pan, galletas, jugos, o sea, todo lo que realmente podemos llegar a encontrar dentro de un supermercado, ¿no? Y es bastante amplio, ¿no? O sea, la diferencia radica justamente en las medidas distintas que tienen que tomar estas empresas. Y específicamente en Latinoamérica, el radica en que la región no consume menos. No quiere decir que Latinoamérica consuma menos de estas industrias, sino consume diferente, ¿no? Y obviamente, debido a diferentes variables macroeconómicas, por ejemplo, la inflación, ¿no? Se estima que para el cierre de 2026 vamos a estar en 5.1 en inflación regional y eso obviamente afecta la capacidad de las personas de poder consumir ciertos productos de esta vertical, ¿no? Y al mismo tiempo, pues se estima que vamos a crecer en esta industria ligera, en CPG, en un 6.6% hacia 2026. O sea, quiere decir que a pesar de que tenemos una presión inflacionaria en la región, estamos creciendo también con este tipo de industrias en la región, ¿no? Este, ahí lo que justamente este tipo de clientes o de industria, pues tiene diferentes retos a los que ya Denio nos mostraba, ¿no? Tiene retos en donde obviamente los márgenes son muy pequeños en algunos casos con algunas industrias, ¿no? Pero también tiene retos de sostenibilidad, o sea, qué tanto afectamos al ambiente cuando fabrican estos productos, ¿no? El tema de digitalización, ¿no? Cómo es que este tema de digitalización ha permeado dentro de estas industrias y por lo tanto
también ya lo comentaba Denio, el tema de ciberseguridad. Entre más digitalizada esté la planta, la industria, hay un riesgo mayor de algún ciberataque, ¿no? Muchas de estas personas que ya trabajan en estas industrias, pues se están jubilando y obviamente los retos que busca o los retos que tiene esta industria es tener una cadena de suministro resiliente. O sea, desde muchos de ellos procesan materia prima, ¿no? O granos, algunos ya preprocesados como harinas, etc. Si esa cadena de suministro no es lo suficientemente eh, confiable, pues también se ven afectados sus márgenes operativos. Pero aquí hablamos de cuestiones macroeconómicas, de cuestiones que posiblemente ellos no pueden controlar del todo, pero que sí pueden controlar. Ahí es a donde va mi charla. O sea, qué es lo que pueden, perdón, qué es lo que pueden controlar estos propios fabricantes dentro de sus operaciones, ¿no? Entonces, esos son uno de los principales retos, Ángela. Maravilloso, sí, es que justo nos parecía muy interesante hacer este contraste porque claramente es una forma de vivir la industria muy distinta, que tiene unos retos diferentes y también unas complejidades bien importantes. Y justo sobre esto te quería preguntar el tema de la competitividad y de cómo ser competitivos, ¿no? Hablando, por ejemplo, de resultados y de lo que se espera en esta industria, ¿qué se debe priorizar realmente para que estas industrias pues sean realmente competitivas? Justamente en este sentido, lo que hemos notado como empresa global de automatización es cómo el digitalizar las operaciones le ha permitido a ciertos fabricantes de consumo masivo transformar sus operaciones, ser más ágiles, tener márgenes mayores dentro de sus propias operaciones. La limitante radica en cómo optimizas esa automatización, cómo digitalizas, cómo proteges y cómo transformas al final. Hay un slide de Denio en donde habla de personas, de tecnología, etc. Y justamente el caso de éxito que en unos momentos voy a comentarles, trata de primero identificar pues uno de los retos más importantes que es qué es lo que tengo instalado, ¿no? Justamente para enfocarlo en mantenimiento y después cómo estas personas empiezan a tomar decisiones en base a eso. Pero básicamente estos retos asociados a la industria ligera nos llevan justamente a priorizar en dos rubros. Uno, cómo digitalizo, automatizo y cómo al final optimizo toda la cadena de valor dentro del área de CPG. Perfecto. Ahí mencionas algo súper interesante, que es el tema de lo que ya está instalado, que eso también lo mencionaba Néstor al principio, que me parece también súper clave y es todo el tema de los sistemas heredados, todo el tema de cómo ponerlos a hablar básicamente el mismo idioma, pero utilizando recursos que realmente permitan llegar a tener, por ejemplo, data actualizada y que la podamos usar a nuestro favor, ¿no? Y no que queden como cada una por su lado, desconectada y que pues al final eso se termina como perdiendo, ¿no? Bueno, pues entonces quiero pasar al caso de éxito. Me parecería súper chévere que nos muestres entonces cómo esto se puede ejemplificar o cómo ustedes ya lo han visto aplicado a a la realidad para mostrarle a la audiencia más o menos, pues sí, cómo podemos ver esto ya en la vida real. Es correcto, gracias Ángela. Y justamente muchas veces la forma en la que justificamos los proyectos de inversión, digitalización, automatización, es uno de los primeros retos que tienen estos fabricantes. Cómo justifican esta inversión dentro de su propia fábrica? Y más en Latinoamérica. Latinoamérica nos hemos dado cuenta de que muchas de estas justificaciones llevan un doble o triple esfuerzo, ¿no? Para hacerlo, para justificarlo. Si está funcionando, no lo toques, ¿no? O sea, si está operando, ni le muevas, ¿no? Entonces eso es muy común en Latinoamérica. En otros mercados, en otras latitudes, es simplemente de, oye, cumplió su ciclo de vida, cumplió su ciclo de inversión, o sea, se pagó esta inversión,
retíralo y pon uno nuevo. Acá no, acá en Latinoamérica tenemos esa, pues no sé si es buena o mala costumbre, no lo puedo calificar, pero si lleva 20 años operando, aunque Mm, haya cumplido su vida útil de 15, déjalo, no lo toques, ¿no? Aunque eso sí. implique que no te puedas conectar, que no puedas extraer datos, que no te puedas digitalizar, ¿no? Y de ahí radica este caso de éxito. Establecimos este caso con un cliente de la industria alimenticia, fabrican pan, ¿no? En diferentes versiones, panadería, bollería, galletería, etc., panquelería. Entonces, ¿cuál era la oportunidad estratégica? Lo dividimos en 5 pasos básicos, ¿no? Primero, identificar en conjunto con el cliente cuáles eran sus objetivos de negocio, o sea, para qué querían hacer esto, ¿no? Para reducir un riesgo operacional, obviamente, cómo iban a priorizar la inversión de capital, ¿no? Cómo iban a estandarizar la tecnología, porque eso también afecta los presupuestos de mantenimiento. Cuando tú no estandarizas, pues tienes que saber o tienes que entrenar a la gente de mantenimiento en 3 o 4 o 5 tecnologías diferentes y tienes que tener el almacén lleno de refacciones y eso obviamente afecta a los presupuestos de mantenimiento. Y luego, ¿cómo lo íbamos a escalar? Esta compañía es global. Esta compañía no solamente opera en Latinoamérica, tiene muy buena presencia en América, pero es global. ¿Y cómo lo íbamos a llevar a otras latitudes en donde obviamente, pues, como lo dije hace un minuto, no se trata de manera distinta un proyecto de capital, ¿no? Entonces, básicamente el paso uno era primero entender con el cliente sus objetivos de negocio, ¿no? El paso dos era definir el alcance, hasta dónde íbamos a llegar con este proyecto y obviamente definir la evidencia. Lo primero fue hacer el diagnóstico a través de un servicio que nosotros ejecutamos que se llama análisis de base instalada. Ejecutamos 37 de estos servicios en un solo país, ¿no? En 37 operaciones que tiene este cliente en un solo país. De ahí hicimos la priorización, o sea, definimos cuáles eran los proyectos críticos para la ruta de modernización. Pero al final, todo el tema de mantenimiento inteligente también radica en cómo vas a modernizar, qué vas a modernizar, por qué lo vas a modernizar y cómo va a afectar eso a tu presupuesto de mantenimiento futuro, ¿no? Encontramos que había una obsolescencia en algunos casos hasta el 44% en su base instalada y ellos no lo sabían en ese momento. ¿Qué quiere decir? Al no tener visibilidad de tu propia base instalada y creer que aunque lleve operando 20 años, vas a encontrar refacciones dentro del mercado, pues eso en algún momento te iba a afectar. No tienes visibilidad, un repuesto falla en algún momento y deja de operar y tú te vuelves improductivo como operador, como productor, porque entonces esa parada que se pudo haber prevenido de 1 a 2 horas se convierte en una parada de una semana. Y entonces dejas de producir, dejas de tener ocasiones de consumo, porque no puedes lanzar producto desde tu planta hasta el punto de consumo del cliente. Entonces, pues eso afecta no solamente la rentabilidad de la planta, también puede afectar el posicionamiento de la propia marca en el mercado de consumo, ¿no? Después de eso, obviamente definimos en conjunto con el cliente contratos de soporte. Si bien no son tan extensos como los que nos presentó Denio, son contratos de soporte muy enfocados en lo que el cliente estaba buscando en ese momento, que era cubrir un gap o una falta de refacciones dentro de sus operaciones. A pesar de que, por un lado, descubrimos que no tenían identificada el ciclo de vida de su producto, no tenían tampoco refacciones dentro de sus instalaciones y eso obviamente estaba afectando de manera significativa el presupuesto de mantenimiento, ¿no? Entonces el paso dos, el paso tres era justamente cómo encontrar una metodología de activos y llevarlo a una decisión. O sea, porque, ya lo dije, alineamos objetivos, luego evaluamos
Y luego ejecutamos, ¿no? Ejecutamos a través de libros de proyecto. O sea, le dijimos al cliente, en este momento lo que vamos a hacer es atacar el problema más grave y principal, que es tu falta de refacciones, y a través de otros servicios que tenemos como remanufactura para productos obsoletos de nuestro propio portafolio, vamos a soportar lo que ya está obsoleto. Sin embargo, te vamos a dar la hoja de ruta para que te modernices y para que puedas digitalizar, ¿no? Ese era uno de los principales elementos del cambio, ¿no? Mucha gente en su momento con el cliente no lo entendía, no sabía como para qué estábamos haciendo todo esto, ¿no? Una vez que priorizamos todos esos proyectos y se dieron cuenta de los riesgos inherentes que tenían sobre obsolescencia, falta de refacciones, inclusive pasamos ya a analizar la falta de capacidad y falta de recursos necesarios para poder intervenir una línea, se implementaron otro tipo de planes como el tema de capacitación a su personal. Una vez que ya tenían las refacciones, ya tenías una hoja de ruta, pues no tenías a la gente capacitada. Entonces eso también involucró otro tipo de servicios que le presentamos al cliente, ¿no? En este caso, uno de los principales contratos que tenemos corriendo con este cliente nos llevó a retornarle una inversión pues, prácticamente al 100% en unos cuantos meses. El contrato era aproximadamente como de $1 millón, y al cabo de unos 9 meses, prácticamente a través de un análisis y un seguimiento específico de todo lo que había consumido de refacciones para operar sus plantas sin la necesidad de tener paradas no planeadas, nos llevó a recuperarle el $1 millón en menos de 9 meses. O sea, eso quiere decir que estos servicios, si están bien ejecutados, si están alineados con los objetivos de negocio del cliente y se definen los siguientes pasos, tienen un retorno de inversión pues muy corto en muchos casos, ¿no? Básicamente, al final lo que hicimos fue mostrar el impacto del programa al cliente para hacer la escalabilidad. Ya lo hicimos en un país, ahora cómo lo llevamos, ¿no? Ahora lo estamos ejecutando en otros países como Colombia, Brasil, Canadá, lo estamos tratando de llevar a Europa, ya lo dije hace unos minutos, este cliente es global, ¿no? Ahí radica la diferencia. Y no quiere decir que solamente lo podamos ejecutar con un cliente global. Podemos ejecutar con un cliente siempre y cuando esté dispuesto a compartir sus objetivos de negocio. Y en base a esos objetivos de negocio, nosotros diseñarle un plan específico para la mitigación de riesgos en sus operaciones y obviamente que eso se vea impactado en una reducción de su presupuesto de mantenimiento o una optimización de su presupuesto de mantenimiento y por lo tanto una reducción de las paradas no plenadas dentro de sus operaciones. Pues básicamente ese fue el objetivo de este caso de éxito. Nos ha dado muy buenos resultados. El cliente está muy contento, está muy ansioso de poder replicarlo en otras latitudes. Y dicho sea de paso, los equipos de automatización no tendrían que ser absolutamente Rockwell. Estamos enfocados también en analizar otras marcas, otros equipos, cualquier base instalada que tenga el cliente para obviamente definir esos siguientes pasos en el tema de modernización, digitalización y automación que pueda tener el cliente. Me encantó este caso, también está muy, muy interesante y me gusta lo que dices de replicar en otros contextos. Sobre esto yo ya tengo una pregunta, digamos que ya también un poco de curiosidad sobre cómo se ajustan estos planes, digamos, como esta evaluación de activos cuando el contexto es otro. Por ejemplo, hablando de otro continente, hablando de otro tipo de, puede ser la misma industria, puede ser incluso la misma empresa, pero instalada obviamente en otro país que tiene un contexto diferente. Esto también hace que ustedes tengan que volver a revisar como todo para ajustarlo realmente a este contexto en particular, ¿verdad? O en este caso, ¿cómo funciona esa evaluación? Mira, nosotros lo hacemos a través del área de servicios Rockwell, Lifecycle Services. Es una entidad de servicios que es parte de Rockwell Automation. Hay muchos recursos en todo el globo que ejecutan este tipo de servicios. Obviamente, todo esto alineado con los objetivos de negocio que tenga el cliente. Entonces,
Si en este momento lo estamos ejecutando en cualquier país de Latinoamérica o en Norteamérica, es Ujú. simple. Es replicamos lo que estamos haciendo acá, lo llevamos, lo platicamos con el cliente y lo ejecutamos en el mismo, digamos, de la misma manera en la otra Sí. latitud. No hay, Oh, no, o sea, hay forma de escalarlo sin mayor problema. Si, por ejemplo, un cliente aquí tiene una planta, o sea, no tiene 37 plantas, sino tiene una planta en Brasil, por ejemplo, ahorita me estoy acordando de un cliente y tiene otra planta en Italia, ¿no? Es ujú. fácil, se replica ya sea en Italia o se replica en Brasil, pero se siguen los lineamientos del área de servicios de Rockwell, de Lifecycle. Ok, perfecto. Listo, yo creo que tenemos unos minuticos para un par de preguntas finales y ya cerramos la charla, pero antes de eso les agradezco muchísimo por esta conversación. Estuvo, como hablábamos al principio, esto realmente se ha convertido en un gran desafío y sigue siendo un tema que avanza y que se modifica y que evoluciona a medida que evolucionan las demás tendencias que atraviesan nuestras industrias. Así que muy interesante y espero que podamos seguir como en la marcha revisando también cómo se va moviendo todo, porque sí me parece muy, muy valioso. Yo tengo una pregunta para Néstor que se me olvidó hacerla antes y conecta mucho con lo que tú mencionabas ahorita, Néstor Bravo, del tema de los contratos. Em, ¿Cuáles son las ventajas, o sí, cuáles son como las ventajas que tiene migrar hacia contratos de servicios estructurados en cambio de contratar soporte técnico, que sea mucho más bajo demanda? Claro que sí, Ángela. Y uno de los puntos principales, digamos, que revisamos con los clientes, ¿no? Cuando se consume bajo demanda, pues realmente no hay esa cercanía con ese aliado estratégico. Cuando firmamos un contrato, pues primero aseguramos una disponibilidad de recursos, en este caso tanto de talento humano especializado, como incluso de esas piezas esas reposiciones que necesitamos para justamente dar continuidad a nuestra operación. Lo otro es que cuando estamos en un modelo de contratos y dentro de Rockwell llamamos contratos integrales porque abarcamos varias capacidades, pues Ujú, también estamos definiendo un costo predecible, ¿sí? El cliente ya tiene claro, por ejemplo, durante el espacio de la vigencia cuál va a ser el pago que va a realizar. Hay modalidades, por ejemplo, como pagos mensuales, e incluso podemos hacer una combinación que en este caso contempla proyectos de modernización más servicio de mantenimiento inteligente para una base. Un cliente hoy en día pudiera tener una base instalada que combina diferentes, digamos, sistemas, como bien mencionabas, heredados de nueva generación, diferentes marcas. Entonces, decir que vamos a modernizar todo no es tan sencillo, muchas veces sí. no es viable. Entonces, hacemos una combinación en calificar muy bien cuáles son esos procesos críticos, cuáles de ellos necesitan soportarse y cuáles van a tener una hoja de ruta hacia una modernización. Entonces, en resumen, cuando hablamos de contratos, primero establecemos una alianza estratégica más cercana con nuestros proveedores, y en este caso directamente con los fabricantes de tecnología. Eso nos da acceso privilegiado a servicios, en este caso con el talento humano especializado, también a un soporte muy dedicado que entiende la aplicación y todo ese respaldo de la marca para asegurar no solamente que la tecnología opere bien, sino alineada con el proceso y ese foco y ese corazón de la operación que tiene el cliente en su producción. Claro, de ahí viene como la necesidad de tener, o sea, creo que ya pasó un poco, no sé, la tendencia de tener unos proveedores de servicios. Ahora uno necesita aliados y empresas que realmente estén alineadas con los intereses de uno como cliente, pero también que estén atentas a todo lo que el proceso va de alguna forma demandando, ¿no? Y creo que con estas alianzas que se hacen, estas relaciones tan estratégicas, como que se garantiza que ese proceso vaya muy acompañado. Así es. Eh, Quiero hacerles una pregunta, realmente a los tres, si quieren combinar respuestas, y es un poco sobre ustedes cómo ven justamente el mantenimiento industrial a futuro. A futuro hablo 2 años, 3 años, 5 años, porque realmente esto se está moviendo muy rápido. Quiero preguntarles como cuáles son esas capacidades que ustedes creen que basado en esta evolución que ha tenido el mantenimiento, cuáles son las capacidades que deben desarrollar las organizaciones para mantenerse al día y muy competitivas justamente en este escenario. No sé quién quisiera responderla.
Perdón, ¿inicias hoy? Ok. Bueno, primero que todo, digamos que hoy en día una de las prioridades de la industria es justamente esa continuidad en la operación, ¿no? Pero también esto va de la mano con construir resiliencia en la operación. Entonces, Ujú, cuando nosotros hablamos de la digitalización como un habilitador para una transformación digital, también es un habilitador para que podamos llevar esto a la práctica, estos modelos de servicio inteligente. En Latinoamérica hemos visto un crecimiento importante alrededor de ese camino de digitalización, y por ende también un cambio gradual en ese modelo de mantenimiento, ¿no? Y algo que nosotros, digamos, trabajamos mucho es no solamente pensemos en el momento de la operación, sino pensemos desde el diseño. Entonces, por ejemplo, el concepto de seguridad por diseño, el ujú. concepto de cómo nosotros vamos luego a mantener estos activos, desde esa etapa en la cual estamos trabajando con las compañías de ingeniería. Entonces, cada vez hay una mayor conciencia, primero alrededor de sostenibilidad, alrededor de cómo esto puede impactar a la sociedad, pero también cómo nosotros podemos lograr que la compañía tenga una mejor competitividad y una mayor estabilidad financiera a partir de aplicar estas mejores prácticas, aprovechar las nuevas tecnologías disruptivas y cómo combinamos esas inversiones para que aspectos como estos, que tiene que ver, que ya conocemos que el impacto de las paradas no planificadas reduce muchísimo la productividad, pues nosotros podamos mitigarlos y de alguna manera, pues también asegurar una mayor disponibilidad de la operación, que al final complementada con robustecer los sistemas, por ejemplo, implementaciones de estrategias de ciberseguridad aunadas a las estrategias de digitalización, pues ayuda justamente a posicionar mejor a cada una de las compañías en los segmentos de mercado que hoy en día se encuentran. Perfecto. Bueno, antes ya de darle cierre a nuestra charla, les cuento que en este momento, en un momentico, les va a salir una encuesta en su pantalla para que por favor evalúen este espacio, nos cuenten cómo les pareció. Para nosotros es súper importante su evaluación también para ver qué estamos haciendo bien y cómo podemos mejorar. Y también, obviamente, si tienen comentarios, temas sugeridos o alguna profundización que quisieran hacer sobre este tema, no se olviden de contactarnos en nuestros canales. También, obviamente, con nuestros speakers, ellos están súper atentos a cualquier duda que les haya quedado o necesidad de contacto que tengan posterior al evento. Em, así que pues bueno, para que nos sigan ahí evaluando y pues nos dejen todos sus comentarios. Y bueno, creo que ya en un momentico les va a salir la encuesta. Quiero darles las gracias de verdad a todos por este espacio. Estuvo muy interesante. Realmente nos pasamos del tiempo, pero pues realmente ameritaba, creo que, la conversación. Espero que podamos igual seguir en contacto y seguir conversando sobre estos temas y ir viendo también cómo va evolucionando justamente toda esta discusión. Muchísimas gracias a los tres. Ya sé que Néstor Bravo tuvo que marcharse, entonces igual le extiendo el saludo y el agradecimiento a él. Y pues muchísimas gracias a ustedes, Néstor y Denio, por este espacio. Espero que se repita. Gracias por sus impresiones y pues nada, gracias también por aceptar nuestra invitación a ser parte de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela.